Bueno, muy buenas noches para todos. Em, Estamos iniciando hoy con el acompañamiento de la profesora Yasmín Díaz Chacón, que es parte del equipo de trabajo que conforma los tutores de el curso de investigación cualitativa, nuestra segunda webconferencia. La verdad es que vamos a estar como divididos en dos grandes secciones. Los jóvenes, hay que decir que pues hace de los tutores del curso, además de la profesora Yasmín Díaz Chacón, que es una profesora súper juiciosa, que está con ustedes, atenta todo el tiempo y dándoles aportes y acompañamiento. También está el profesor Jimmy Alexander Pineda Muñoz, el profesor Elkin Ricardo Revelo Villalba y el profesor Rafael Felipe Rodríguez Cuellar, que son los cuatro tutores que acompañan el seguimiento del curso. Recuerden ustedes los que estuvieron en el CIPAS que tuvimos en esta misma semana, que por ejemplo el profesor Rafael estuvo acompañándome en ese CIPAS y pues allí también estamos interactuando. Continuamente el objetivo que tenemos es acompañarlos en el proceso de formación para que ustedes logren alcanzar los objetivos esperados. Si bien como director del curso soy el responsable de las webconferencias, la verdad es que esta webconferencia tiene un énfasis especial en el marco de los aportes que va a hacer la profesora Yasmín Díaz, en tanto mm, ella está liderando. No, no se escucha, prof. Profe, no estamos escuchando. ¿Allí no me escuchan? No, Ya, Ya, ahora todavía no. sí. Ya, ya, profe. Ah, ya. bueno. Entonces les estaba diciendo que la profesora Yasmín, digamos, tiene un papel muy importante en esta webconferencia, porque yo voy a hablar una primera parte pequeñita en términos del manejo de las normas APA que les prometí en las diferentes intervenciones que he tenido con ustedes. Creo que en las últimas 2 semanas he tenido como unas 4 o 5 intervenciones, teniendo en cuenta los CIPAS y las sesiones académicas que he organizado para todo el tema asociado a la lectura crítica. De hecho, la próxima semana voy a hacer otra web que la voy a titular allí como un CIPAS, en la cual voy a volver a dar como otro tip asociado a la lectura crítica, porque estamos interesados desde el programa de economía en la UNAD de mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro. Y entonces esta competencia es evaluada en las pruebas y estamos muy pendientes para fortalecer esa competencia con todos ustedes. Por eso entonces hemos estado interactuando allí de manera consecutiva. Bien, énfasis hoy en la temática que contempla de análisis de información nuestra fase 4. Recuerden que este fin de semana cerramos la fase 3, iniciamos la calificación de la fase 3 y ya el próximo lunes iniciamos la fase 4. Hemos querido ser muy juiciosos y desde hoy vamos a hacer un énfasis en esa fase 4 y además de eso, pues luego tendremos un CIPAS especializado. Esa fase 4, básicamente lo que busca es que ustedes como estudiantes desarrollen procesos de análisis de la información en las investigaciones cualitativas en relación con los métodos de investigación cualitativa para que se socialicen los hallazgos o resultados de la investigación en un informe final de investigación, ¿sí? Ese es el componente sobre el cual nos vamos a centrar. Luego ustedes tendrán una fase 5 donde precisamente entregarán esos resultados. Esa actividad, pues, entre otros componentes,
básicamente lo que los lleva es a establecer una revisión documental de los métodos y técnicas de investigación cualitativa que se utilizan para la ejecución de investigación en el ámbito social. Básicamente tiene unos enfoques, ¿cierto? Por un lado, la hermenéutica, y en ese sentido la etnografía reflexiva y la investigación experimental. Por el otro lado, causal comparativa, la historia oral y de vida, descriptiva y la investigación histórica. La etnometodología, la teoría fundada y la investigación acción participativa, ¿sí? Y causal comparativa, la etnometodología descriptiva y correlacional. Entonces allí, pues esos enfoques, ¿cierto? Que nos van a mostrar la estructura en la cual se puede hacer estos procesos de investigación, presentan a partir de esa guía de actividades que ustedes tienen que desarrollar, una posibilidad para que ustedes presenten una matriz de análisis a través de una pregunta tipo Saber Pro, y que la deben de compartir en el foro de actividades, de tal manera que ustedes justifiquen bien la respuesta, encontrando la que es la respuesta correcta y 3 que no tienen, digamos, el sentido asociado a la respuesta correcta, siempre con las referencias APA. Y digamos que para la solución de esa matriz, pues ustedes tienen que definir una respuesta correcta. Cada opción debe tener una justificación, tanto la opción escogida correcta como las incorrectas. Y esas justificaciones deben ser con argumentos críticos, con argumentos claros, ¿sí? Además de eso, las referencias de la justificación deben de pertenecer a los contenidos de la unidad de nuestro curso, siempre citadas en normas APA. Una vez, digamos, ustedes trabajen todos estos contenidos que contempla la unidad 3, a partir de este ítem que estamos planteando del Saber Pro, pues ustedes resuelven de forma individual lo que va a ser una matriz de herramienta de análisis cualitativo, ¿sí? Y sobre esa matriz de herramienta de análisis cualitativo, pues a partir de esa hermenéutica que van a ir desarrollando, de esa estructura que siempre van a consolidar desde el software Atlas T, pues miran qué características de la herramienta es la que van a manejar, qué método van a usar para el análisis, cuáles son las diferencias que se presentan entre una u otra herramienta o las similitudes, siempre referenciándolo en normas APA, estableciendo la metodología pues que están desarrollando. Por eso, como las normas APA son un elemento central, hoy quiero iniciar haciendo una presentación un poco del manejo de las normas APA. Es muy importante que a estas alturas, porque allí viene el WhatsApp que han estado preguntando, pues ya el software Atlas T ya lo tienen que tener instalado. Desde el inicio del curso les enviamos un link, y entonces ya a estas alturas, pues el software Atlas T les tiene que ayudar como herramienta a estructurar esa unidad hermenéutica que ustedes crearon por allá como en la fase 2, si no estoy mal, fue en la fase 2, 3, creo que fue en la 2, en la cual ustedes desarrollaron, digamos, una estructura, y ahora lo que van a hacer es un análisis a través de la identificación y creación de esas categorías, de esos códigos, de lo que en el software Atlas T denominamos como los memos, las citas, los códigos, en relación con ese planteamiento del problema que en la fase 2 ustedes estructuraron. Luego, con el resultado No se Profe, escucha. se le fue la voz otra vez. se fue la voz otra vez, a ver, veo. Y ya regresó. Profe, yo tengo una duda, usted disculpe. Dime. Nosotros no hemos creado ninguna, bueno, en la fase 2, unidad hermenéutica, y la fase colaborativa, en la parte colaborativa dice que tenemos que ingresar la tabla 4 al software Atlas T. Sí. Y la verdad es que el software Atlas T yo no lo manejo muy bien y no he podido ingresar como esa tabla al software porque la verdad es que he visto miles de videos y estoy un poco perdida. Pues mira que ese es un dato muy importante. La profesora Yasmín nos va a ayudar en
en el CIPAS que está programado. ¿Para cuándo está programado ese CIPAS, profesora Yasmín? No me acuerdo. ¿Qué fecha es que está dada? Ya le confirmo un momento, por favor. Estamos a puertas de una semana o semana y media de ese CIPAS, no recuerdo bien la fecha. Pero en ese CIPAS, con lo que estás planteando aquí, Perdón, sí. para el 30 de, martes 30 de abril. Ah, bueno, mira que ya estamos a 10 días, ¿sí? Profe, En ¿y cómo estos, hacemos con esta fase que tenemos que entregar esa tabla ingresada a Atlas, sí, que vence el 21? No, porque esta fase de la que yo te estoy hablando es la fase 4, es la fase 4. En esta fase 4, la profesora Yasmín nos va a ayudar en 10 días organizando un ejercicio que les permita a ustedes validar cómo lo incluyen, pues para que allí no les quede duda de cómo lo incluyen en el Atlas T, y pues viendo pues que ya se nos está presentando la inquietud. Sí, ¿Estamos de profe, acuerdo, porque profe Yasmín? yo estoy muy enredada porque como ahí dice ingresar a Atlas T, ese Sí. cuadro, y la verdad es que Atlas T lo he ingresado y con mi compañera de grupo en el trabajo hemos visto de cuánto video podamos encontrar en la red y créanme que no hemos dado para armar el cuadro de la tabla 4 en Atlas T. Y eso es lo Pero que tú pide en sí estuviste, la parte colaborativa, eso es lo que pide, subir la tabla 4 al software Atlas T. Por eso es que estoy un poco como que estresada porque ya vence el 21 y pues no hemos hecho la parte colaborativa. pero tú me estás hablando de la fase 3. Sí, señor, de esta fase. Ah, ok. Hablando de la fase 3, en la fase 3, que ese ya es otro componente, en la fase 3 ustedes, en esta fase 3, ustedes tienen que, a ver, veo, por un lado hacer la pregunta, ¿cierto? En la tipo Saber Pro. Y luego de eso arman la matriz de herramientas mixtas y cualitativas, o sea, en la que identifican y comparan el enfoque, la definición, características, que es como lo que llamamos esa tabla 2. Y luego en la tabla 3 les empieza a pedir que incluyan elementos que incluyan algunos elementos en el software Atlas T a propósito de la investigación que ustedes plantearon en la segunda parte del curso. O sea, que incluyan esos Esa es la documentos. tabla 4, profe, la que está hablando ahora. La 3 hay que definir como que algunos elementos que trae el software Atlas T. Y la 4 Exacto. sí es con la investigación de la fase 2, llevar algunas notas de prensa nacional y de tipo Eso. científico. Esa es la que Ese hay es que el pasar punto al 4. software. Y ahí es donde yo Eso. estoy. Sí, señores. Porque ahí cada uno de ustedes tiene 10 capturas que pueden ser artículos, que pueden ser de prensa, locales, artículos científicos, y los incluyen al software Atlas T. O sea, en el software Atlas T lo que hacen es incluir el título, la fecha, la fuente, el tipo de material y las palabras clave. ¿Eso es en lo que tienes dificultad? Sí, señor, porque no sé cómo hacer eso en el software. Ah, ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a coordinar para que hagamos un pequeño videíto y se lo socializamos para que todos vean allí la manera como se estructura. Voy a organizarlo porque hay que tener el material allí, así sea de 1 o 2 documentos, y entonces entre hoy y mañana organizamos para proyectarles el videito y se lo subimos a los foros. ¿Te parece bien? Sí, profe. De todas Teniendo en maneras, cuenta que la tarea vence el 21. claro, de todas maneras ese componente lo expuso el profe Jimmy en el primer CIPAS que hizo, en donde explicó allí cómo se manejaba el software. ¿Tú estuviste en ese CIPAS? No creo porque no tengo conocimiento pero si tiene el link, si puede me lo comparte por Sí, acá, yo lo observo y ahí hago el trabajo. dale. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí estoy tomando apunte, socializarte también ese CIPAS que editó el profesor Jimmy, en donde me explicó el manejo del software. Y además de eso organizamos muy puntual para el desarrollo del punto 4
un videito que muestre cómo incluyen las categorías. ¿Listo? Listo, profe, Bueno, muchísimas gracias. muy bueno tu aporte para que estemos respondiendo a eso. Y pues allí a la profe Yasmín, pues ya nos queda ahí la tarea también para mostrar cómo se hace en el software Atlas T la parte de la fase 4. ¿Estamos de acuerdo, profe? De acuerdo, claro que sí, pero ya, o sea, con Dentro de esa 10 días. programación, sí, Sí, más para o el menos dentro de manejo 10 días. de la Hoy, herramienta. exacto, hoy ya tenemos, digamos, una programación que vamos a ejecutar. Y en el marco de esa programación, a propósito de esa programación, pues entonces lo que queremos es hacerlo en dos grandes fases, ya les decía. Voy a iniciar entonces con el tema asociado a las normas APA. ¿Y qué hay que decir de las normas APA? ¿Sí? Hay que decir que, digamos, hay unos aplicativos que nos apoyan en ese proceso. En la UNAD está asociado al Turnitin y en ese sentido, ustedes cada vez que presentan un trabajo, normalmente la plataforma nos ayuda a través del software a establecer ustedes cómo están en términos de esa coincidencia con documentos que se han presentado en periodos anteriores o en cursos anteriores o sencillamente en componentes asociados a trabajos que se pueden encontrar en Internet, ¿sí? Aquí hay una referencia que me gusta hacer y está asociado a Guerra y Peña 2011, por ahí en la página 171, en un documento en el que plantean que, en un documentico en el que plantean que, digamos, el plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias. Niega a los autores o creadores de contenido en el crédito que se les debe, ya sea deliberado o no intencional. El plagio viola los estándares éticos de la erudición. Y allí también hay que hacer un énfasis especial con palabras de Roig, 2002, 2005 y 2010, 3 documentos, en donde, digamos, analiza y plantea el autoplagio como ese plagio más recurrente en las publicaciones, puesto que hay publicaciones que cuando se revisan, a veces ha llegado a ser el colmo que casi que es el documento anterior. Eso ha cambiado mucho precisamente por las implicaciones que tiene el manejo de la propiedad intelectual y los estándares éticos que día tras día, digamos, se vuelven mucho más exigentes. Por eso hacemos este énfasis en esta webconferencia, ¿sí? Y entonces, para, digamos, ayudarlos a fortalecer esa competencia, hay que decir también lo siguiente. Hay que entender qué es una cita, ¿sí? Una cita es la expresión parcial de ideas o informaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Eso es una cita. Y entonces allí ustedes tienen que poner especial cuidado cuando retoman componentes de otros documentos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, en la premura de presentar los trabajos, copian y pegan y resulta que ya software como los que acabamos de hablar del Turnitin detallan claramente ese tipo de aspectos y eso genera que pues técnicamente ustedes incurran en plagio, ¿sí? Entonces las normas APA se utilizan precisamente como ese sistema de citas para evitarlo, ¿sí? Y ese sistema de citas está asociado a dos grandes componentes: autor-fecha, en el cual, digamos, una breve cita en el texto dirige a los lectores a una entrada completa en la lista de referencias. ¿Por qué? Porque no se trata de establecer en la misma página, por ejemplo, lo he visto en algunos documentos que entregan, que ustedes reseñen de dónde están sacando la información. Las normas APA lo que hacen es
documentar, referenciar el autor y la fecha, ¿cierto? Ejemplo, Forero 2023. Y entonces, cuando yo veo esa cita que usted está haciendo al interior del documento, para eso existe en la parte final de todos los trabajos que ustedes entregan las referencias bibliográficas. Entonces, uno va y busca la referencia en la referencia bibliográfica que tiene que estar organizada en orden alfabético, Forero 2023, y uno ya sabe que esa referencia bibliográfica responde a la cita que ustedes hicieron al interior del documento. Ese es un elemento muy importante porque en algunas reuniones que he tenido con ustedes como estudiantes al revisar la entrega de esos documentos que a veces presentan algunas dificultades con citas, me dicen, profe, pero es que ahí está en las referencias bibliográficas, yo ya lo cité. Y entonces los llevo a la parte donde el Turnitin está mostrando el plagio, ¿cierto? La similitud, la coincidencia. Dice, no, pero pues para eso está al final en la referencia bibliográfica. Eso no es tan así, porque cuando un documento tiene varios párrafos y esos párrafos no están citados, por más de que usted tenga referencias bibliográficas en los cuales identifique de dónde sacó esa información, si no se tiene una cita acorde, pues no es posible validar de dónde usted sacó la información y por lo tanto se asume como plagio, ¿sí? Ese es un elemento muy importante. Claro, ya entendiendo eso de las citas, hay que entender cuándo hay que citar, ¿cierto? Porque a veces las personas piensan que cuando uno parafrasea, ¿cierto? Que básicamente es tomar directamente las palabras de otro, ¿cierto? Referirse a datos o conjunto de datos, reimprimir o adaptar una tabla o figura, incluso imágenes de internet gratuitas o con licencia de Creative Commons, ¿sí? Hay que establecer esas referencias y esas referencias, digamos que a partir de las citas que ustedes hacen, es lo que evita que ustedes incurran en plagio, porque esos componentes son muy comunes a la hora de desarrollar un trabajo. Por eso entonces uno encuentra que hay dos tipos de citas, las directas o textuales o las indirectas o parafraseadas. Como eso es así, jóvenes, entonces hay que entender los elementos de una cita parafraseada. ¿Cuáles son esos elementos? Siempre en norma ZAPA, el componente que nos ayuda al desarrollo de la estructura de referencias y de citado está asociado a contemplar entre paréntesis el apellido del autor y el año. De esa manera uno se da cuenta que se está empezando a hacer citas en torno a un documento en el marco de las referencias bibliográficas que uno encuentra al final del documento. Esos son como los elementos más importantes, pero también hay que aclarar lo siguiente. Resulta que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de una cita indirecta, lo que uno llama el parafraseo, hay que establecer en esas cifras, en esas citas indirectas, cuando son basadas en el autor, ¿cierto? Si son basadas en el autor, un autor tal cosa, entonces la manera como se cita es la siguiente. Miren este ejemplo. Si el apellido del autor está en la frase u oración, se incluye solo el año de la publicación entre paréntesis. Recuerden que este documento, al igual que el que maneja la profesora Yasmín, se los vamos a publicar en la web como anexo, además de la grabación, para que puedan consultarlo, ¿cierto? Y que puedan retomarlo. Entonces, claro, si el apellido del autor está en la frase o en la oración que usted está citando, usted lo único que tiene que incluir entre paréntesis es el año. Miren este ejemplo. Porter, paréntesis, 2011, cierro paréntesis, descubrió que la competitividad tal cosa. Pero miren que Porter está incluido, ¿cierto? En, digamos, la frase que usted está organizando. Un ejemplo diferente de cita indirecta, parafraseo, basada en el texto, hay que entender que allí se hace referencia a lo que dice el autor, pero el autor no está citado como lo hicimos en el ejemplo anterior. Si el apellido del autor no está incluido en la frase o en la oración, se vinculan ambos, el apellido y el año, entre paréntesis separados por coma. Entonces miren el mismo ejemplo.
al tratar de describir los elementos clave para que un administrador tenga un desempeño exitoso, se destacan las habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Ese párrafo es de Drucker 2005, pero miren que en este párrafo no hablamos de Drucker. Entonces, por eso se incluye entre paréntesis el apellido y el año. Ese es el diferencial que hay que tener en cuenta allí. Ahora, otro componente que se puede presentar es cita indirecta, ¿cierto? Y es decir, el parafraseo. Si el apellido del autor y la fecha hacen parte de la oración, no se use el paréntesis. Miren un ejemplo de cómo ocurre esa situación. En el año 2005, Drucker establece las habilidades técnica, humana y conceptual como elementos clave en el desempeño de un administrador. Miren que como el autor está allí incluido, entonces, y el periodo en el que lo hizo, no es necesario el paréntesis y no es necesario la referencia asociada al apellido y al año, ¿sí? Entonces, esos son componentes que hay que tener en cuenta porque son los que hacen que cuando ustedes remitan el documento a la plataforma, ¿cierto? Al entorno de evaluación y Turnitin lo retome, al ver esto, digamos que ya el porcentaje se reduce y además uno cuando hace la revisión y resta esos componentes del proceso, pues también ya, digamos, les mejora a ustedes el proceso académico. Un ejemplo de un nivel apropiado de cita. Entonces, miren este ejemplo que les pongo aquí. El humor juega un papel importante en la vida cotidiana, desde interactuar con extraños hasta atraer compañeros. Y miren allí que ya hay una cita bien importante. Bresler y Balshain, 2006. Ese es un documento separado por punto y coma. Warling Wayne, separador coma, 2010. Ese es un segundo autor. Y ahora miren un tercer autor. Turkist y Shaip, 2015. Ahí hay tres autores, tres citas, ¿cierto? Y entonces luego sigue. Sin embargo, algunas personas presentan ideas divertidas e ingeniosas mucho más fácilmente que otros. Y miren, aquí hay dos citas, ¿cierto? Greengrouse y Miller, 2011, separado de punto y coma. Kellner y Benedek, 2016. Miren la manera como esta frase incluye 5 citas, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Es un documento que cuando uno lo lee y ve este nivel de citado, pues uno dice, este es un documento que está muy bien estructurado, ha hecho un muy buen análisis histórico en términos de los aportes que han hecho otros autores a partir de la temática o la problemática que se está manejando, ¿sí? Elementos de una cita textual. La cita textual tiene apellido del autor, el año y la página. Mire que aquí cambia el formato. El formato ahora incluye la página, ¿cierto? Porque es una cita textual. Cuando esto ocurre, entonces una cita textual o directa, les voy a dar unos ejemplos, ¿cierto? Si se cita directamente un trabajo, se aplica a los tres elementos. Ejemplo, Castro 1998, página 458, ¿sí? Miren ustedes que cuando es una página, entonces va la P minúscula punto 458. Pero cuando son varias páginas, va doble P punto y la página inicial hasta la página final separada por un guión. Esos son los elementos que referencian cuando la cita es directa en un trabajo, ¿sí? Entonces, allí ese componente es lo que hace diferencial y es lo que muestra que usted está haciendo una adecuada citación, ¿sí? Hay citas directas de menos de 40 palabras. Si la cita es de menos de 40 palabras, pueden presentarse dos casos. Una cita con énfasis en el autor o una cita con énfasis en el texto. Lo cierto es que el texto va entre comillas, finaliza con un punto fuera del paréntesis final, si es que yo estoy hablando de una cita directa de menos de 40 palabras, ¿sí? Entonces, ese es el elemento diferencial. Cuando es menos de 40 palabras, siempre va a ir entre comillas y finaliza con un punto fuera del paréntesis final. Miren un ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando está basada en el texto, el ejemplo sería este.
Para establecer la estructura salarial se puede desarrollar el sistema basado en los puestos, coma, y mire que ahí abro la comilla. O sea que ahí ya empiezo la cita. Una estructura de compensación basada en los puestos muestra la correlación de la remuneración con la complejidad de la tarea, asignándole así un valor al puesto. Paréntesis, bueno, cierro la comilla, paréntesis, Velandia y Morales, coma 1999, coma P.63, cierro paréntesis, punto. Noten ustedes, ahí solo hay una P y un punto porque solamente es una página, ¿sí? Ahora bien, miren ustedes cuando la cita ya no es basada en el texto, sino que es basada en el autor. Entonces, si es basada en el autor, inicia Velandia y Morales, 1999, entre paréntesis, y luego señalan que para establecer la estructura salarial se puede desarrollar el sistema basado en los puestos. Comillas, lo que están copiando textualmente. Una estructura de compensación basada en los puestos muestra la correlación de la remuneración con la complejidad de la tarea, asignándole así un valor al puesto. Cierra comillas, paréntesis, página 63, o sea, P.63, cierra paréntesis, punto. Noten ustedes que cuando ustedes están basando la cita en el autor, pues el autor está incluido en el desarrollo del párrafo y por lo tanto ustedes al final únicamente van a incluir la página, ¿sí? Ese es un componente diferencial que se muestra allí en este ejemplo. Ahora bien, hay citas directas en bloque, ¿cierto? Palabras o más. Entonces se inicia un nuevo paréntesis o un nuevo bloque y se omiten las comillas cuando son más de 40 palabras, ¿cierto? Hasta lo que estábamos viendo era hasta 40 palabras o menos y ahora estamos hablando de más de 40 palabras, ¿sí? Si son más de 40 palabras, entonces miren ustedes que desaparecen las comillas. Ya no hay comillas. Y el párrafo inicia, ¿cierto? En un nuevo bloque, ¿cierto? O sea, se da un tabulado, ¿cierto? Por lo general, 1 centímetro. Y eso es lo que hace la diferencia entre otros elementos. El tabulado lo que hace es referenciar que allí hay una cita de más de 40 palabras. Entonces, esa tabulado o esa sangría que se utiliza allí en todo el bloque es a 0,5 pulgadas o lo que es lo mismo 1.27 centímetros al margen izquierdo, ¿sí? También ese tipo de cita lleva doble espacio en toda la cita, ¿sí? También se identifica por eso. Y no agrega un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los casos, ¿cierto? Eso también es un elemento diferencial, no hay un punto allí. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de cómo se hace eso cuando es basada en el texto. Cuando es basada en el texto, los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas, el discurso interno. Mire, bueno, estoy leyéndolo y no les estoy explicando. Estoy planteándoles el ejemplo y entonces miren que aquí el texto, en la primera parte, los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas, 2 puntos. Esta parte no hace parte de la cita que tiene más de 40 palabras. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el tabulado de la sangría está aquí, mírenlo aquí. El 1.27 está aquí, en donde dice el discurso interno es un fenómeno paradójico. Ya esto es citación, porque ahí está separado por la sangría, y además uno ve que al final, ¿cierto?, tiene la cita. Entonces, claro, ahora sí voy a leer dentro del ejemplo la cita textual de más de 40 palabras. El discurso interno es un fenómeno paradójico. Es una experiencia que es fundamental para la vida cotidiana de muchas personas y sin embargo presenta desafíos considerables para cualquier esfuerzo por estudiarla científicamente. Sin embargo, una amplia gama de metodologías y enfoques se han combinado para arrojar la luz sobre la experiencia subjetiva del habla interna y sus fundamentos cognitivos y neuronales. Y allí viene punto, abre paréntesis, Alderson Day y Fernie Hout, 2015, P957. Solamente tiene una página, ¿sí? Muy bien. Ahora miremos un ejemplo, ¿cierto? Miremos un ejemplo cuando ya no es basada en el texto, sino basada en el autor.
Entonces, Flores y Rivas 2018. Allí ya estoy empezando con la cita porque miren que ya estoy iniciando con él. Describieron cómo abordaron el sesgo potencial de los investigadores al trabajar con una comunidad interseccional de personas transgénero de color. Y ahora sí sé que de allí en adelante inicio con la cita porque está la sangría y al final está la página de donde están sacando la información. Entonces, mire, la cita dice, todos en el equipo de investigación pertenecían a un grupo estigmatizado, pero también tenían identidades privilegiadas. A lo largo del proceso de investigación, asistimos a las formas en que nuestras identidades privilegiadas y oprimidas pueden haber influido en el proceso de investigación, los hallazgos y la presentación de resultados. Y ahí termina con el punto y entre paréntesis P.311 cierra paréntesis, o sea, sale de una sola página. Recuerden que cuando son varias páginas va con doble P y página inicial, página final separada por un guión, ¿sí? Hay que también decir que se pueden presentar autores corporativos. En el caso de que sea un autor corporativo, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Con los demás elementos de la cita en adelante se cita solamente la sigla. Un ejemplo de eso es la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la primera vez uno escribe la Organización de las Naciones Unidas para lograr explicar la sigla. Luego, entre paréntesis, mire que aquí está ONU, 2004, es decir, que de los tantos documentos que tiene la ONU, estamos usando el del 2004, pero ustedes saben que la ONU tiene miles de documentos que saca cada año. Entonces, lo que hace la diferencia es que cuando uno va y verifica las citas, las referencias bibliográficas de su trabajo, busca en orden alfabético ONU 2004 y a ese documento es al que nos estamos refiriendo. Entonces, allí afirma que la ONU 2004 afirma que tal cosa. Entonces, esa es la manera como se presenta cuando es un autor corporativo. También hay citas múltiples de autores. Si son múltiples de autores, entonces básicamente hay que entender, ¿cierto? Que cuando son múltiples de autores, si son dos autores, entonces se citan los apellidos de los dos autores separado por I, o sea, por ejemplo, Timmons y Spinelli, con coma y el año en el cual escribieron el documento. Cuando son tres o más autores, entonces se cita el autor del primero, el apellido del primer autor, por ejemplo, Franco, luego seguido de et al, punto, coma, y el año, ¿cierto? Cuando son tres o más autores, y esa es la manera como se logra identificar, porque luego va uno y revisa en las referencias bibliográficas, y pues allí lo coteja fácilmente, porque eso está organizado en orden alfabético, ¿sí? Pero entonces, referencia de normas APA, el contenido de las referencias siempre son el nombre del autor, fecha de publicación, título de la obra y datos de publicación. Las referencias, hay que entender que, digamos que hay como una especie de generalidades que hay que conceptualizar para no cometer errores, ¿sí? Y es que siempre se debe comenzar la lista de referencias en una nueva página después del desarrollo del texto del trabajo. Debe ir a doble espacio y con sangría francesa en las entradas. Los datos de las listas deben de estar correctos y completos. Se enlistan en orden alfabético por el apellido del primer autor. O sea, son como unas generalidades que se hacen de las referencias, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso era, digamos, lo que yo quería presentarles a manera de manejo, porque es trascendental para lo que se desarrolla en el día a día. Hay otros componentes, allí se les ha publicado las normas APA que tiene la universidad, la UNADA sí tiene un documento muy organizado, actualizado, lo tienen allí también para consulta, ¿cierto? Entonces, hasta allí es, digamos, mi intervención. Voy a darle la palabra a Jenny, que tiene la manita levantada, para luego darle la palabra a la profesora Yasmín, que les tiene preparados, digamos, la segunda sección de nuestra web. Jenny, ¿qué pregunta tienes? Jenny. No le escuchamos a Jenny nada, pero tiene la manecita levantada. De pronto ha escrito algo. Venga a ver, veo, de pronto es que el micrófono no le funciona. Sería bueno.
Súper bien. Zapa y la sección que va presentando la profesora Yasmín. Pero de la parte colaborativa, nos han presentado una inquietud asociada allí al punto 4 en términos de cómo se incluyen las normas Zapa y eso también lo vamos a organizar con un videito para que ustedes lo puedan visualizar. Digamos que mañana, en el transcurso de a primera hora, voy a tratar de que ya les quede publicado para que todos tengan la visual de cómo se hace, ¿sí? Jenny dice que no sabe qué le pasa con el micrófono. No, no hay problema, Jenny. No hay ningún inconveniente, pero como tenías la manecita levantada, pensé que tenías alguna pregunta. Si la tienes, puedes hacerla allí también por el chat. Em, y si, digamos, ya la aclaramos en lo que hemos venido dialogando, no hay problema, sino que me gustaría que me escribieras allí en el chat para poder continuar con los aportes de la profesora Yasmín. Pero mi inquietud es sobre Atlas T. Resulta que yo subí los documentos, pero al momento de guardar no me deja porque dice que solo permite guardar 10 documentos. Ah, ok. Ese componente sobre el Atlas T, en términos de cómo se sube la información, pues básicamente lo que vamos a hacer con el video que vamos a subirles para que lo puedan trabajar. No hay problema, Jenny. Sí, eso es lo que vamos a subir. Bueno, muy bien. Tutor, una pregunta, buenas noches. Dime, Qué pena, mi nombre es tranquila. Jessica Lemos. Yo tengo creo que va asociada a lo que la compañera decía también, y es que, digamos, en el trabajo, pues yo estoy sola, ¿sí? Y esos días, como es hasta ahí, ¿cierto? O sea, tendría que hacer yo todos los días, ¿sí? Sí, hace los 10 tuyos. Recuerda que si son 5 compañeros, pues en el trabajo que entregan consolidado serían 50 citas. Pero a veces lo hacen solo 4, pues serían 40 citas, a veces solo 3, 30 citas, a veces solo 2, 20 citas. Si tú lo haces sola, porque en ocasiones no participan los demás, pues el trabajo tuyo solo tendría las 10 citas. Ok. Jessica. Muchas gracias. Con Sí, gusto, señor, no hay gracias. ningún problema. Recuerda que pues lo óptimo sería que todos trabajaran en el grupo y pues que se hiciera consolidado, pero ya a estas alturas ya estamos cerrando, estamos a 3 días del cierre, entonces es claro que en los grupos en donde no participaron los compañeros, pues básicamente lo entregan de manera individual o los 2 que trabajaron o los 3 que trabajaron, entonces no hay ningún problema. Diana, ¿levantaste la manecita? Diana. Tutor, qué pena. Digamos como hacia lo que... ¿Cómo, Diana? ¿No te escuché bien? Sí, tutor, me excusa. Entonces, el videito para montar los archivos lo enviaría mañana. Sí, sí, en la mañana en la mañana estaría enviándolo despuesito de las 10. Digamos, se los envío para los que a la fecha no lo hayan podido consolidar. Recuerden que también en el primer CIPAS que hizo el profesor Johnny, les mostró allí cómo operaba el Atlas T, pero digamos que vamos a hacer un énfasis puntual en esa actividad para cómo subir los componentes. Muy bien, excelente. Entonces, le doy la palabra a la profesora Yasmín Díaz para que, digamos, nos continúe en el desarrollo de nuestra web. Gracias, doctor. Me hace ya, para compartir. Sí, ahí ya estás tú con todos los poderes para que puedas compartir la pantalla. Bueno, escuchemos entonces a la profesora Yasmín. Ahí se ve muy bien la presentación, profe. Perfecto, gracias, muy amable, profesor Omar. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nuevamente, para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy en esta segunda web del curso de investigación cualitativa, donde estamos trabajando el análisis de la información.
Bueno, vamos a hacer una revisión ya final de la fase número 3, que está finalizando, y revisamos la fase número 4, y tiene ese enfoque para realizarlo en el CIPAS, vamos a dar las dificultades que se han presentado en el manejo de la plataforma de Atlas T, pues como lo indica el profesor Omar, podamos trabajar el día del CIPAS de forma práctica la entrega del Atlas T. Para esta fase número 3, por supuesto, si hay dificultades, pues se debe diligenciar la matriz, como lo indica la guía. Bueno, en esta fase número 3, ¿cuál es el resultado de aprendizaje que se espera? Pues que el estudiante pueda desarrollar ese análisis de información relacionado con los métodos de investigación, a partir de teniendo en cuenta todas las herramientas que se tienen, ¿sí? Y se pueda socializar esos hallazgos, resultados en la investigación en el informe final de investigación, que es en la fase número 5. Bueno, cuando nosotros hablamos de qué es la investigación cualitativa, que la hemos desde la fase número 1 y es cómo se identifica, cómo se denomina nuestro curso, ¿sí? La investigación cualitativa, pues es ese conjunto de técnicas de investigación que se utiliza para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema particular o más que de las personas, de una situación, de un algo que se necesita investigar. Entonces, ese enfoque general que se tiene de la investigación cualitativa lo estamos trabajando nosotros en la fase número 3. ¿Sí? La fase número 3 nos indica que el estudiante puede comprender los diferentes métodos de la investigación a partir de esas herramientas. Entonces, la fase número 3 inicialmente nos pide dentro de la bibliografía que es de la unidad 1, ¿sí? Como lo indicaba de acuerdo a las normas APA, como el profesor Omar, vamos a, en ese proceso de recolección de información, ¿sí? Con una metodología específica en la investigación, cómo se extrae la información y cómo nosotros la estamos analizando, cómo la estamos tabulando. Al tabularla, nosotros vamos a utilizar esta herramienta del Atlas T, ¿sí? Es ese programa que nos ayuda a comprender y a tomar las decisiones dentro de la investigación. Entonces, cuando nosotros realizamos la investigación, para poder tomar esas decisiones debemos tener unas herramientas específicas de la investigación. Entonces, dentro de la fase número 3, nos indican aspectos como la recolección de información de datos empíricos, la revisión sistemática literaria, hay otro que es el estudio de caso, el cuestionario, ¿sí? Y otro tipo de herramientas que vamos nosotros a analizar o que hemos analizado en el desarrollo de esta fase número 3. ¿Sí? En el desarrollo de la fase número 3, entonces vemos que la recopilación de datos empíricos, ¿sí? Es uno de los aspectos fundamentales de acuerdo a la temática seleccionada. Entonces, de acuerdo a esa temática seleccionada que ustedes indicaron, ¿sí? En la fase número 2, pues deben definir a partir de la investigación empírica, que es cualquier estudio donde las conclusiones se extraen estrictamente de pruebas empíricas, concretas y verificables, o sea, de algo que se está desarrollando en el campo, ¿sí? Y se puede observar, que se puede llevar a cabo, puedo verificar de forma real lo que está ocurriendo, ¿sí? En el desarrollo de esa investigación. Entonces, esa es una herramienta que se puede recopilar datos, ¿sí? Como lo indica, de forma verificable. O sea, ustedes están observando lo que está sucediendo, ¿sí? Dentro de otra herramienta fundamental, que es la revisión sistemática literaria.
Entonces ya podemos hablar de bibliometría, que es dentro de un análisis donde se evidencia la información, ¿sí? De forma sistemática, literaria, aspectos cualitativos y cuantitativos podemos identificar en esta herramienta. Y dentro de esa revisión de aspectos cualitativos y cuantitativos de estudios primarios. Entonces hablamos nosotros con el objetivo de resumir la información existente y respecto al tema en particular. Entonces nosotros tomamos esa información, ¿sí? Y dentro de la investigación cualitativa, porque no estamos trabajando investigación cuantitativa, numérica, de análisis, se realiza esa revisión, ¿sí? De la literatura de forma sistemática para poder tomar esa decisión dentro de la investigación, ¿sí? Esta es una conceptualización que se tiene y que debemos nosotros revisarla desde la fase número 3. ¿Sí? La fase número 3 nos indican unos postulados de la prueba, de las pruebas de acuerdo están diseñadas pruebas Saber Pro, ¿sí? Y nos colocan ese postulado y de acuerdo a esos postulados nos colocan las 4 herramientas, pero esas 4 herramientas están combinadas, ¿sí? Entre sí. Entonces vamos a ver nosotros el estudio de caso, la entrevista, los experimentos, el análisis de contenido, ¿sí? El cuestionario, el grupo focal. Entonces teniendo en cuenta esas 4 herramientas que están combinadas, ¿cuál justifica realmente el postulado que nos proponen de investigación cualitativa de acuerdo al Saber Pro? Por supuesto que todas son válidas. O sea, si nosotros vamos a ver la revisión sistemática literaria y la recolección de datos empíricos, puede que dé respuesta de una forma parcial a ese postulado, al igual que el estudio de casos, ¿sí? La entrevista y los experimentos, el análisis de contenido del estudio de caso. Ninguna podemos decir que no cumple o es falsa o está mal. No, todas tienen un enfoque parcial, pero ¿cuál es la que más, de acuerdo a la definición de cada herramienta, cuál es la que más cumple a ese postulado? ¿Sí? Entonces, por tal razón, debemos nosotros tomar cada herramienta y identificar cuál es su función dentro de la investigación. Entonces, 2 herramientas que acabamos de ver. Estas siguientes, que es el estudio de caso, nosotros hablamos que se utiliza habitualmente en la investigación social, educativa, clínica, empresarial, ¿sí? Además del estudio de caso, es de una forma detallada de un tema específico, ¿sí? Los estudios de caso por lo general se utilizan habitualmente en investigaciones, como les indicaba, ya sea sociales. Entonces, porque dentro de esa investigación social vamos a encontrar nosotros variables que podemos evaluar. Entonces, como es la parte sociodemográfica, aspectos culturales, ¿sí? Que al momento de tomar ese análisis de investigación, vamos a tomarlo cuantitativamente. Además de investigaciones educativas, como lo indica ahí, forma investigaciones clínicas, ¿sí? Que no son aspectos contables o de numérica, sino a partir de características, a partir de comportamientos, a partir de aspectos, se puede nosotros podemos tomar esa investigación, esos análisis, ¿sí? Y se realiza de forma cualitativa. Entonces ahí nosotros hablamos de lo que es el estudio de casos. Entonces dentro del estudio de caso hablamos de ese tema específico. Otra herramienta fundamental es la entrevista. Entonces la entrevista es ese método también de recolección de datos primarios que consiste en preguntar a una o varias personas la opinión, ¿sí? Acerca de la temática de investigación. Como les indicaba, es otra herramienta fundamental.
Perdón. Y los experimentos, hablamos de los experimentos que la investigación, pues como su nombre lo indica, experimenta en cualquier investigación realizada con un enfoque científico, ¿sí? Los experimentos hablamos de la parte de la ciencia, pero con ese enfoque también es una herramienta de la investigación cualitativa. Entonces, tiene ese enfoque científico donde pues un conjunto de, hablamos de variables, se mantienen constantes y, para que podamos nosotros dentro de ese conjunto pues se mida diferentes, podemos nosotros tomar diferentes aspectos, podamos medirlos, podamos tomar esas decisiones que se tienen para la investigación. Entonces, estas son otras herramientas que pueden nosotros trabajar dentro de la investigación cualitativa. Hablamos del cuestionario, perdón, es que se me adelanto, bueno, del cuestionario, pues igual es similar a la encuesta, pero hablamos de que es una técnica de recolección de datos cuantificables, ¿sí? Que adopta la forma de una serie de preguntas formuladas en orden determinado, ¿sí? El cuestionario, pues nosotros lo vamos a trabajar de acuerdo a la necesidad de información que requiramos para la investigación que se tiene en curso. Vemos en pantalla algunos tipos de investigación cualitativa más utilizados, ¿sí? Y que vamos nosotros a encontrar en toda la información de análisis de consulta, que es la entrevista en grupo, ¿sí? Hablamos también de acción-participación, ¿sí? Es muy importante esto dentro de la investigación cualitativa. La entrevista estructurada y la no estructurada. Entonces, la entrevista estructurada, nosotros vamos a encontrar, de acuerdo a la respuesta es como un cuestionario, ¿sí? Pero para respuestas cortas, largas, sí, no, pues de acuerdo a la información que estamos nosotros recopilando. La información no estructuradas, pues ya pueden ser preguntas abiertas. Métodos de observación cualitativa, de acuerdo a los métodos que algunas herramientas como las que acabamos de ver, ¿sí? Información etnográfica, entonces ya puede ser de la parte social, entonces de una población podemos nosotros obtener información como la edad, el nivel de formación, vamos a hablar nosotros la edad, la educación, el estrato socioeconómico, en fin, información que nosotros necesitamos para la investigación final. Análisis de redes es una de las herramientas también muy actuales, así como vamos nosotros a encontrar que Instagram, Facebook, X, bueno, todas estas redes sociales, ya está esa herramienta específica a partir de cómo nosotros, teniendo en cuenta, por supuesto, el respeto a la privacidad, el respeto al manejo de datos personales, se realiza este análisis de redes sociales, que hace parte ya como herramienta de la investigación. Entonces vamos a encontrar estas herramientas, ¿sí? Para cumplir con esa investigación que se ha planteado. Entonces, esos son unos de los aspectos fundamentales, ¿sí? Para el desarrollo de la fase 3 en la matriz número 1, ¿sí? La matriz número 1 de análisis de preguntas tipo Saber Pro, como les indicaba, pues está la estructura de la matriz, donde está la opción de respuesta, que no, como les indicaba son 4, que están combinadas. La opción de respuesta es correcta, ahí ustedes van a colocar sí, no, pero no significa que la respuesta que ustedes van a elegir no esté mal, sino pues de acuerdo a su justificación y a las lecturas que han
identificado, ¿sí? De lo que es la investigación cualitativa. Entonces, ¿cómo justifica la respuesta? ¿Sí? Entonces, de esas herramientas combinadas, pues cuál da cumplimiento al postulado de la prueba Saber Pro. Bueno, de acuerdo a las referencias de las normas APA, ya lo indicó el profesor, cómo deben ustedes referenciar, cómo deben citar, ¿sí? Y teniendo en cuenta toda la bibliografía, perdón, de la unidad 1 y 2, porque pues es material muy completo, está para dar respuesta al desarrollo de esta fase número 3 y las demás fases. Entonces, como lo indica, en el desarrollo de la matriz de análisis de preguntas Saber Pro, pues se debe escoger la respuesta correcta, cada opción debe estar justificada, ¿sí? La justificación debe ser argumentada, crítica y clara, ¿sí? Y la referencia se debe justificar desde las normas APA. Bueno, teniendo en cuenta la siguiente matriz, que es identificar las herramientas mixtas y cualitativas, se han trabajado, bueno, entonces ahí se debe colocar la herramienta de la investigación cualitativa, el enfoque si es mixto o cualitativo, ¿sí? La definición, cómo se define la herramienta, características de la herramienta, diferencias significativas y similitudes significativas y la referencia de normas APA de acuerdo a la elección de la herramienta. Perdón. Entonces, nosotros, de acuerdo al desarrollo de esa matriz, vamos nosotros a identificar algunas otras herramientas para la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces vamos a nosotros encontrar cómo es el análisis de contenido, la comparación de constante, vamos a tener la aplicación de análisis y presentar finalmente los resultados, que es lo que nosotros realizamos en la fase final, que es la fase número 5. Entonces, todo este paso a paso que se tiene de lo que es la investigación como tal, cuáles son sus herramientas y cómo se aplican esas herramientas en la temática de investigación que hemos seleccionado en la fase número 2. Entonces, inicialmente, pues se realiza el análisis de contenidos desde teniendo en cuenta diferentes herramientas, ¿sí? Llamamos ese enfoque, además, con el trabajo de la herramienta que se está desarrollando, que es el Atlas T. Entonces, se analizan los datos proporcionados en la investigación desde el contenido hasta significados ocultos. O sea, a partir nosotros de esa investigación que estamos realizando, vamos a encontrar pues aspectos fundamentales, importantes, de pronto que con las herramientas nos ponen en evidencia, ya sea a partir de un concepto, a partir de un autor, a partir de un aporte, ya sea desde un periódico, una revista, un podcast, o sea, toda la información que nosotros estamos consultando, podamos realizar ese análisis de contenido. Esa comparación constante, entonces, consiste en realizar la comparación entre la información recientemente obtenida y la información previamente evaluada. Nosotros hemos venido en ese proceso, la recopilación de información. Entonces, inicialmente tomamos una información conceptual y la vamos tabulando, la vamos organizando, ya sea por fechas, ya sea por de acuerdo a la referenciación que se tenga de la información y nosotros vamos organizando, vamos clasificando la información que puede aportar a la investigación y de pronto en un segundo nivel la investigación que no aporta pues en gran medida o de pronto que no es información actualizada a la investigación que se está realizando. Dentro de la aplicación de análisis, pues es necesario recolectar la información adecuada
puede ser de diferentes fuentes, entonces es lo que se trabaja en esta fase número 3, donde nos indicaba que la investigación a partir de periódicos, a partir de revistas, a partir de noticias, se pueda tomar esta información. Entonces, las revistas, internet, televisión, periódicos. Y finalmente, presentar los resultados, ¿sí? Entonces, esa es la siguiente etapa que se está trabajando. Otros instrumentos fundamentales, como los acabamos de mencionar dentro de la investigación cualitativa, la entrevista, los diarios y bitácoras, observación, estudio de caso, todas estas herramientas que vamos a encontrar nosotros, es una gama muy amplia de instrumentos y de herramientas para lo que es la investigación cualitativa, ¿sí? Que nosotros podamos, desde esa primera fase que hemos venido desarrollando, pues organizar, analizar todos los datos, ¿sí? Y en la fase 4 y 5 podamos tomar esas decisiones para el diseño de la investigación, ya como ese documento final, ya que se ha realizado un análisis exhaustivo, un análisis ya con documentación seleccionada, documentación que está muy bien referenciada de acuerdo a las normas APA. Así podamos nosotros entregar esa investigación cualitativa que hemos venido trabajando durante todas las fases. ¿Cuáles son esas características fundamentales que aporta la investigación? Entonces, como les indicaba, la investigación cualitativa pues tiene ese objetivo de describir, analizar la cultura, los comportamientos, desde esa perspectiva del investigador y más que desde la perspectiva de acuerdo a la información recolectada con los instrumentos que se han utilizado, ¿sí? Ahí podemos nosotros además definir que se pueden interpretar los datos. O sea, a partir de ese análisis, el investigador interpreta los datos, a diferencia de la investigación cuantitativa, pues que es exacta, ¿sí? Los datos numéricos son o no son, dan un resultado o un porcentaje, o cumple o no cumple, o hay un equilibrio, no lo hay, en fin, a diferencia de esta investigación, pues que no son estadísticos, ¿sí? Y pues se interpretan los datos de una forma subjetiva, ¿sí? Bueno, entonces, como les indicaba, pues de acuerdo a los enfoques de la investigación cualitativa, se presenta pues teoría fundamentada, ¿sí? A partir de los estudios de etnografía, investigación de acción, investigación de fenologías, investigación narrativa. Entonces acá vemos estos instrumentos. Y bueno, hasta ahí pues no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud de la conceptualización de lo que es la investigación cualitativa y las herramientas que se tienen y los enfoques. ¿Me escuchan? Sí, profe. Listo. Sí, sí te escuchamos bien. Gracias, profe. Bueno, entonces continuamos. En cuanto a la matriz de elementos fundamentales del software Atlas T, en esta fase número 3 nos indica una conceptualización. Entonces, cómo funcionan los documentos primarios, los memos, las citas, los códigos y la unidad de hermenéutica. Bueno, en esto, como le indicaba el profe Omar, en el primer CIPA se trabajó una actividad práctica en cuanto al manejo de... Profe, si me Sí, permites, te hago un aporte allí. Sí, Yo señor. acabo de publicar aquí en el chat, les acabo de poner, se los estoy mostrando allí,
les acabo de poner el CIPAS que hizo el profesor Jimmy Alexander Pineda, y allí en ese CIPAS hay un enlace de YouTube, y en ese enlace de YouTube la grabación tiene algo más de como hora y 35 minutos. Si ustedes miran este CIPAS, desde la hora 20 minutos, hora 15 minutos para ser más detallado, pero hora 20 minutos para ser muy puntuales, les va a mostrar la manera como se incluye la información en el Atlas T. Hay un tema muy importante a tener en cuenta allí, y es que efectivamente estamos manejando una versión que no es completa, ¿cierto? Que es gratuita. Entonces, precisamente por eso la versión les deja subir solamente 10 documentos. Pero no hay problema que les deje subir solamente 10 documentos. ¿Por qué? Porque cada estudiante puede subir sus 10 documentos, y por eso está contemplado así en la guía de actividades. Ya para entregar el trabajo final, lo que hacen es tomar la imagen de los 10 documentos que subieron para el trabajo, para que ya lo que suben por el entorno de evaluación, y ahí les quedan los 50 documentos para cuando lo hacen los cinco integrantes del grupo, o los 30 documentos cuando lo hacen 3, o si lo hace un solo integrante, pues automáticamente le quedan los 10 que le deja subir. Lo que no va a poder pasar es que un estudiante tome, por ejemplo, tome los 50 documentos que tienen el grupo, y que ese solo estudiante pueda subirlos al Atlas T. Eso no, porque como es una prueba gratuita, lo máximo que les va a dejar subir son los 10 documentos. Igual mañana vamos a las 10 de la mañana, despuesito de las 10 de la mañana, yo les envío ya un apartado muy puntual que estamos diseñando allí con el profesor Jimmy Alexander, en donde puntualmente vamos a mostrar este punto 4, cómo lo suben, ¿sí? Sin embargo, como soy consciente de que terminamos la fase 3 este domingo, los que estén interesados desde este momento en ver la manera de hacerlo, está este CIPAS, que ahí tienen el enlace en YouTube. A partir de la hora 15, hora 20 minutos, les muestra cómo lo hace. Y en el CIPAS número 1, que se les socializó a todos, recuerden que se les socializó a todos por correo, también está el detalle de cómo hacerlo. Sin embargo, este CIPAS que les estoy poniendo allí en el chat es muy puntual, a partir de la hora 20 minutos, y mañana a las 10 de la mañana, despuesito entre las 10 y las 11, les voy a enviar con el apoyo pues de todos los tutores que hacemos parte de este curso, muy puntual cómo hacen este apartado. Bueno, quería hacerte como ese aporte, mi profe, para darte allí el apoyo. Bueno, muchas gracias, profe Omar. Y entonces, continuando en cuanto al desarrollo de la fase número 3, ¿sí? Bueno, para la fase número 3, el desarrollo de la matriz nos indica los elementos fundamentales del software. Entonces, la conceptualización, entonces, cómo funcionan los documentos primarios, los memos, las citas, los códigos y la unidad de hermenéutica. Ahí van a encontrar en la fase número 2, se compartió un documento con el enlace a la plataforma Atlas T de cómo funciona, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a encontrar en ese documento, se ha compartido también en los foros, la conceptualización de lo que es el software Atlas T. Entonces, los documentos primarios, ¿qué son los documentos primarios? Entonces nos hablan que se extrae una cita que después de ser vinculado a los códigos, los documentos primarios, dado que los elementos fundamentales, el cual al momento de subir el documento a la plataforma, ¿sí?, puede extraerse los datos y realizar ese análisis que se requiere. Los memos constituyen elementos fundamentales del análisis, ¿sí? Y pues son utilizados
los conceptos. Entonces vamos a ver dentro de la plataforma, los invito, como lo indica el profesor Omar, el día del CIPAS, podamos trabajar la plataforma de Atlas T de forma práctica y podamos proyectar cómo, para quienes aún no han podido o no han subido la documentación, cómo lo podamos trabajar subiendo la documentación que se tiene. En pantalla, pues nosotros podemos observar la matriz número 4, que es de la investigación, donde pues se va a seleccionar el título de la materia, la fecha, la fuente, el tipo de material, las palabras claves y el enlace. ¿Me están viendo la presentación? No, tutora, no, señora. No se ve la presentación. No se ve. Yo sí la Sí, estoy viendo. profe. Sí, yo también. Actividades colaborativas, está la Sí, matriz profe, allí número se está 4. viendo. Ah, bueno, Sí, se está gracias. viendo. Muchas gracias. Bueno, les indicaba entonces dentro de esa matriz, ¿sí?, que se desarrolla en la fase número 4, donde cada estudiante, como lo indicaba el profesor, pues cada estudiante buscará, identificará, captura 10 materiales, entre 5 de prensa nacional y 5 locales, o 5 artículos científicos basados, pues por supuesto, en el problema de investigación que se ha propuesto desde la fase número 2, ¿sí? Entonces, a partir de ello, nosotros hemos organizado y resalto acá en esta parte la participación de los estudiantes de forma activa, quienes han enviado la matriz muy completa con toda su documentación. Son documentos actualizados y muy comprometidos con su trabajo. Entonces, para que ustedes tengan esta información clara y ya como les indicaba, de acuerdo a esas herramientas que hemos venido trabajando en cuanto a la investigación cualitativa, tengamos la información ya depurada para nosotros poderla subir al software Atlas T. Bueno, en el desarrollo de esta matriz, el estudiante pues debe colocar, en cuanto al título de la materia, corresponde al título del documento que ustedes están consultando, ¿sí? La fecha que corresponde a la fecha el cual se ha publicado, o sea, el documento, la fecha de publicación del material, del documento. La fuente, se debe mencionar de cualquier, de quién es la propiedad intelectual del material, ¿sí? En el tipo de material, se debe seleccionar una de las siguientes clasificaciones, si sea artículo científico, nota periodística, noticias, columna de opinión, editorial, ¿sí?, documento de audiovisual, una investigación periodística. O sea, ahí se clasifica cuál es el tipo de documento que se está consultando. Las palabras claves, se colocan mínimo 3 palabras, de 3 a 5, que describan el tema que se está trabajando. Por supuesto, el documento debe tener relación y debe contar, debe ser válido con la investigación que se está planteando, ¿sí? Y el enlace, por supuesto. Todo pues es de documentación electrónica, debe contar con o sea, el enlace que se pueda consultar el material. O sea, ahí vamos a colocar nosotros el enlace. No podemos ir, pues en estos trabajos, ir a colocar un documento, un libro externo que no tenga toda la información. Debe contar pues con su enlace y que tenga acceso a la información electrónica. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la fase número 3. O sea, este es el desarrollo de la fase número 3, el cual finaliza el día 21 de abril, o sea, el día domingo, finaliza esta actividad y con el apoyo del profesor Omar, pues él nos va a compartir el día de mañana para que ustedes pues tengan muy presente ya el desarrollo de esta fase. Para la fase número 4, entonces en la fase número 4 queda inicio el lunes 25,
Ese es o sea, el lunes. Perdón, un momento. Acá está. Bueno, la fase número 4, que sale el análisis de información, da inicio el lunes 22 de abril, lunes 22 de abril hasta el miércoles 15 de mayo. Entonces, contamos pues con 2-3 semanas más o menos para el desarrollo de esta fase, que va a ser fundamental para el desarrollo de la fase final. Entonces, con la fase número 4, pues el estudiante puede desarrollar ese proceso de análisis de información, teniendo en cuenta los métodos de investigación cualitativa para socializar esos hallazgos. Entonces, dentro de la investigación cualitativa, nosotros tenemos esas herramientas que hemos venido trabajando, acabamos de mencionar algunas, ¿sí? Y cómo se van a articular, cómo están inmersas dentro de la investigación que estamos trabajando, ¿sí? Para poder consolidar ese informe final de la fase número 5. En la fase número 4, por supuesto, se va a trabajar nuevamente un postulado de una pregunta saber tipo PRO, ¿sí? Teniendo en cuenta las referencias bibliográficas que hemos venido trabajando. Entonces, vamos a trabajar ¿qué herramientas? Vamos a trabajar la hermenéutica, la etnografía reflexiva, la investigación experimental, casual comparativa, la historia oral y la de vida descriptiva y la investigación histórica. ¿Sí? Vamos a trabajar la teoría fundada y la investigación acción-participación. Igual se trabaja el análisis de cada uno de las herramientas y deben dar respuesta a esa revisión que se tiene, lo que es la investigación cualitativa y cuáles son las herramientas pues que van a fundamentar para este postulado de la pregunta tipo Saber Pro. En la segunda parte vamos a trabajar la matriz de herramientas de análisis cualitativo, ¿sí? Entonces, dentro de las herramientas se va a trabajar el Atlas TEAM, se va a trabajar la metodología fundamentada y se van a consultar, pues, el día del CIPAS, vamos a indicarles otras herramientas que puedan ustedes consultar para la matriz de análisis cualitativo. Entonces, dentro de esas herramientas vamos a identificar las características, los métodos de uso de análisis, las diferencias significativas con otras herramientas, ¿sí? Las similitudes y, de acuerdo, como lo indicaban, las referencias APA. Fundamental, entonces, esa es la parte que vamos a trabajar para las herramientas. No solo existe, pues, por supuesto, lo que es el software Atlas T, hay otras herramientas que podemos nosotros trabajar, pero pues el curso está diseñado con esta herramienta. Para la actividad colaborativa, entonces, por supuesto, se necesita el Atlas Team, ¿sí? Para poder subir toda la información que se ha consultado y se va a trabajar dentro de la matriz la lista de categorías para realizar pues la conceptualización, definir y describir las categorías y dar respuesta o ya tener ese informe construido a partir de la investigación que se ha seleccionado y poder ya dar ese planteamiento a la problemática, esa solución a la problemática que se ha planteado. Este es, con ese, pues ese es el desarrollo de la fase número 4, que es el análisis de información. Bueno, no sé, profesor Omar, si hay alguna otra inquietud, algo más para complementar. No, pienso, mi profesora Yasmín, que el proceso ahí ya nos queda consolidado. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta para que la profe nos ayude a despejar dudas, inquietudes. Quedamos de todas maneras mañana pendientes de hacer un resumen
de la parte entregable allí, que vamos a hacer un videito cortico, igual de a partir del minuto, de la hora 20 minutos, está allí en el chat, les puse el CIPAS 2, también el CIPAS 1 lo tiene, pero vamos a hacer un refuerzo adicional y vamos a hacer solamente una grabación pequeñita para mostrar solo ese acápite, sino que ahora como estamos en la web, no quería como que quedáramos allí como con ese pendiente completo. Los que están muy juiciosos estudiando y preparando su informe final, ahora pues toman 15 minuticos y muestran allí cómo se hace y ya hacen el cierre, ¿sí? Si no hay inquietudes, si no hay preguntas, no me queda sino darle a la profesora Yasmín Díaz Chacón, que es una de nuestras tutores ejemplares en nuestro curso de investigación cualitativa, el agradecimiento especial por todos sus aportes el día de hoy, el trabajo en equipo que hacemos con todos los tutores de nuestra red. Miren que allí nada más en tiempo real les estoy compartiendo el CIPAS que nos hace el profesor Jimmy, ¿cierto? Nada más los que estuvieron el martes en el CIPAS, con el que estuvimos también interactuando con los demás tutores, trabajamos en equipo y lo único que buscamos es darle la solución y darle el apoyo a todos ustedes para que encuentren las respuestas a las inquietudes que se van presentando. Entonces, como se dice en estos programas de televisión, último minuto. Llamado. Último llamado. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, necesidad de aclaración? No, al parecer no. Entonces, No. mil gracias a todos los que participaron hoy en nuestra webconferencia. Quedamos con este abrebocas que hace la profesora Yasmín Díaz Chacón, listos para dentro de 10 días escucharla, digamos, ya en el énfasis que hace ya para la actividad número 4. Ya, pues allí los chicos le están dando un tips que quieren que sea como muy operativo con el Atlas T. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes para continuar con el proceso de formación. Feliz noche, me despido y no sé si la profe quiere decir algo más. Bueno, muchas gracias, profesor Omar, por este espacio. A todos los estudiantes quienes participaron, están comprometidos con el desarrollo de la actividad. En verdad que ha sido un grupo muy juicioso, muy cumplido. Y pues que estas 2 fases que faltan continúen de esta forma. Muchas gracias y desearles una feliz noche, feliz descanso. Feliz descanso. En términos del registro, esta aplicación nos arroja el registro porque ustedes cuando ingresan se registran con sus correos y demás. Entonces allí nos queda el registro de todos los que participaron. Feliz noche y que tengan un excelente fin de semana para cerrar esta fase 3. Hasta luego.